Bienvenidos a la frontera número 1 de México, tierra de burritos, margaritas y de Juanga, donde lo que se ve no se pregunta. Entre las dunas de Samalayuca y los cauces del río Bravo encontrarás las historias de la gente más chingona de este lado del desierto. Esto es el Podcast Juarense. Muy buenas tardes, días a la hora que nos escuchen. Qué gusto saludarlos en este episodio con un gran invitado, Pablo Cuarón, un emprendedor, empresario, filántropo, y bueno, a fin de cuentas, mayormente conocido por sus aportaciones en la empresa de Hágalo, que le tocó desarrollarla, crecerla y, por supuesto, en muchos temas relacionados con la educación. Así que bienvenido, Pablo. Bueno, muchas gracias, Pepe. Aquí estamos para compartir estos conocimientos o esta experiencia, pero también este diálogo que se me hace muy padre el formato de hablar por Juárez y hablar de juarenses, ¿verdad? Gracias por estar acá y gracias por sumarle a Juárez tanto a través de muchos lados, ¿no? Que ahorita lo vamos a platicar. Hablaba José, Pepe, de la filantropía, del tema de Hágalo, que es una empresa totalmente juarense y que ha traído muchísimas cosas a Ciudad Juárez. Entonces vamos a ir poquito a poquito desmenuzando todos estos grandes actos que has hecho. Yo quisiera empezar con una pregunta que es, ¿cuál fue tu primer proyecto? Así que ya dijeras tú esto, o sea, de la vida real, ¿verdad? No un proyecto escolar o algo así, pero ¿cuál fue? Porque sabemos que has iniciado muchos, ¿verdad? ¿Con cuál iniciaste? Pues mira, la empresa, mi papá fundó esta empresa hace 77 años. El primer proyecto fue la empresa, o sea, Sí, entraste pero porque era, pues ahí era desde antes de graduarme de la escuela, ¿no? Sí, Me imagino. Entonces me remoto a que en mi niñez, en las vacaciones, pues, o sea, como todo niño dice, qué padre las vacaciones, a jugar todo el día. Pues era, pues sí, jugar en la tarde, pero toda la mañana, pues me llevaba mi papá ahí a la ferretería, a acomodar las cosas, a limpiar y a hacer labores ahí. Y luego ya en secundaria, pues me mandaba al banco, ahí que estaba a la vuelta de la esquina. ¿No le hacías mucho desastre ahí cuando te llevaba a la tienda o si ayudabas? No, sí le porque ayudaba. me imagino que habrá niños que pues sí, pues, en el relajo. Sí, claro que también jugaba, y me llevaba muy bien con los colaboradores. Claro. Y éramos amigos y pues es me que vacilaban y un niño. Sí, estaba divertido. Pero en esas salidas al banco, me encantaba ir al banco y luego de regreso había siempre un puesto de tunas que estaban recién peladitas ahí y en hielo. Hijo, me encantaba, era como una diversión ahí también eso. Pero desde niño estuve ahí colaborando, entonces ya más joven pues seguí colaborando y luego ya cuando terminé la carrera me regreso a seguir colaborando, pero ahora sí en plan de totalmente como profesionista y pues generando muchos proyectos. Sí, ahí sí ya era totalmente de lleno, pues, no. a fortalecer la empresa. ¿Cuál era la primera tienda? ¿La que está en la Paseo de Triunfo? No, empezó con una ferretería que todos le conocían en Juárez, le conocían como la Chihuahua. Pero estaba en la esquina de Vicente Guerrero y Ramón Corona. Okay, la esquina del Monumento Juárez. Ajá, ahí en el mero centro. Ahí empezó mi papá. Con la bendición de Benito Juárez, ¿no? Sí. Ya estaba igual y no estaba. Sí. ¿Ya estaba la estatua de Benito Juárez? Sí, ya estaba. ¿Ya estaba? Sí, ya estaba. Mi papá le tocó estar en un comité después, muchos años después, para remodelar el Monumento Juárez y sobre todo remodelar la estatua. Sí, porque estaba muy deteriorada. Entonces hubo todo un arquitecto, la Couture, fue el que juntó recursos y voluntades para remodelar y para darle otra vez su aspecto original. Probablemente esa estatua entonces es de cuando se le pone el nombre de Ciudad Juárez. Bueno, creo o igual que un poquillo después. Creo que esa estatua sí fue inaugurada por Porfirio Díaz. Ok. Y pues algo tiempo después. Sí, porque pues él admiraba mucho a Juárez. Pero antes fue, de Paso del Norte se convirtió en Ciudad Juárez. Claro, sí. Años antes, sí. Qué importante el tema de un arquitecto juntando lana para poder restaurar esto que ahorita la vemos y para nosotros es como, pues está el monumento, pero imagínate todo lo que hay detrás de esto que yo creo que nadie nos ponemos a pensar, que hay un montón de lugares en Juárez muy emblemáticos, pero que no les prestamos la debida importancia, diría yo, porque no atención a la importancia a todo lo que ha habido detrás de eso, ¿no? Entonces, qué chido saber ese dato, es buen dato, muy buen dato. Sí, y bueno, pues como proyecto... Sí, regresando pues era efectivamente de decir, oye, traemos, esto fue en 1975, yo ya me integro
de forma completa. Ok. Y entonces, cómo pues, empezar a ver ahora sí cómo jugar con el modelo de negocio. Y jugar en el sentido de que cómo lo haces más eficiente, cómo puedes hacerle para crecer cuando no tienes liquidez, porque la mayor parte de tus ventas, a lo mejor el 90% de las ventas eran a crédito. Entonces Ok. no tenías el recurso en el Claro. momento, entonces tenías que o buscar financiamiento y cuidar mucho la cartera. Y ¿Y cómo le hicieron ahí? bueno, pues ahí fue ¿Cuáles fueron las innovaciones clave que hicieron ¿Qué estrategias? que, Ujú. que Sobre diera todo un gran brinco? sobre todo los controles. Los controles para tener la relación con el cliente, Claro. no molestarlo, pero sí estar muy cerca de él para que no se te retrase. Sí, sí. Y en la construcción es tan Cobrar. común, Ujú. es tan común que una constructora pues, le mete, Sí, le suelte mete, le el mete material. y, bueno, no le llegan los pagos a tiempo. Y tampoco paga uno de sus los deudas a proveedores tiempo. que tiene de materiales de construcción, pues tiene que esperarse. Entonces, Exacto. era estar ahí con una buena Claro. relación y todo. Pero bueno, pero digo, ya esos eran y proyectos de cómo llegarle al cliente ya con una estrategia de mercadotecnia, porque Ujú. no estaba definida. Mm, Y luego los grandes retos, dices tú, una ferretería, lo que más se caracteriza es que tienes miles de SKUs, o sea, de unidades que tienes que llevar un control. ujú. Que el tornillo de 1/4 x 2, Ujú. ese es uno. Pero la madera de 2x4x8, ese es otro. Ujú. Y el sanitario, ese es otro. Entonces son miles. Teníamos, creo que, 13,000 productos. Pues sí, es que Primero, nada más en los puros tornillitos, Sí, guachas, imagínate. son esas para el clavos. control. El control, exacto. Y el control lo hacíamos manual. El Mm. inventario, el inventario. Que friega. Sacar un inventario de todos los productos era cerrar el último día del año, el 31 de diciembre. Y Digo, estarse porque ahí. así no, es que tiene que ser el último día. Bueno, el 31 de diciembre se cerraba, se contaba, No manches. y de ahí en adelante eran hojas y hojas, porque eran unas hojas donde se anotaba la descripción del producto y la cantidad. Ya. Entonces eran alteros así de hojas. ¿Y en un día terminaban en todo el 31? No, no, entonces ahí sí, de contar. Ah, ok, ya. Y luego seguía el proceso de que había una secretaria que de unas carpetas. Ah, ok. Sacaba, ¿cuánto nos costó el tornillo de 1/4 x 5? De 14 centavos. 14 centavos. Siguiente, así. Órale. Terminábamos el inventario valorado, cuantificado, a fines de mayo. O sea, 5 meses Imagínate. para hacer una Sí. locura. Claro. Entonces, ahorita en tiempo real y ahorita en un enter. No, Sí, bueno, tienes pero, o sea, con- hoy hay con tecnología. la tecnología. Hijo. Esa es una maravilla. Pero Sí. entonces, esos eran los 5 grandes meses. retos de mercado, de controles, de productos buenos que los juarenses buscaban. Y eso fue lo que fuimos construyendo. A llegar, pero antes del 90, yo ya estaba inquieto, como en el 88, 87. No, tenemos que evolucionar, esto no puede quedarse como una ferretería siempre, o sea, Qué ¿cómo le padre. hacemos para llegar mejor al cliente? Y ya teníamos 4 ferreterías en la ciudad. Ok. En Sí, diferentes sí habían zonas. crecido en, Ujú. en esos 10 Sí, pero añitos era que la ya llevabas ahí. ferretería La misma tradicional, en el Chihuahua. mostrador, Sí. empleados atendiendo, Ujú. el inventario lo tienes acá, un momentito, pase la caja y luego viene por así, Sí, lo sí, sí. tradicional. La típica ferretería. Y entonces empecé a meterme, a investigar y luego di con un asesor en Dallas y ese me contactó con una cooperativa de compras y luego dije, no, pues con esta cooperativa yo creo que va a ser muy interesante porque la cooperativa es que te haces miembro Ujú. y entonces los beneficios de las compras es para todos, entonces te baja mucho el costo Claro. y puedes comprar Montón. con mismo poder de compra que lo puede hacer un gigante. ¿verdad? Ya. Entonces, esa fue la manera. Oye, eso está buenísimo. Sí. Pero el diseño de las tiendas, el concepto del cliente, los controles moderno, ahí me fui adentrando, hasta que ya dije, bueno, en uno de los espacios que ya mi papá tenía, donde había comprado un terreno, dije, bueno, pues ahí mero. Ahí se Y hace. entonces se hizo el diseño, se hizo el layout, que el layout es muy importante, Ujú. el layout como formas ahí toda Un render y todo. la Sí, la distribución de la De tienda. los de espacios. dónde están los productos, Claro. cómo los tienes que exhibir, todo eso. Ujú. Y en el 1990 empezamos con el nuevo concepto de Hágalo. Que son estas grandotas, más Ujú. tipo Sí. Home Depot, algo así, ¿no? Ándale, sí, de facilitarle al cliente. Una anécdota es que mi papá me decía, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, estás
estás haciendo que el cliente entre a la bodega A buscar. y que busque y que se lleve el producto y que lo pague a la salida. Que te haga el jale. Hombre, O sea, él no quería. nos van a saquear, nos van a robar. Ah, claro. Esa era la mentalidad de él, porque pues él estaba fíjate cómo son los esquemas mentales, Sí, ¿no? sí, sí. Sí. No, digo, pues es que esto no va a funcionar. Pero sí funciona. ¿Cómo están los supermercados? ¿Cómo son? Y apenas empezaban, bueno, ya estaban los supermercados, tenían 10 años aquí, Futurama. Sí, Futurama, en Río Grande. Así funcionan. No tienes que ir a meterte a la Sí, bodega. y La la, bodega y la- está y la abierta, gente pues, agarra sus chivas y las paga. y las paga. Entonces, bueno, pues ok, vamos a ver. Y no, si ya teníamos otro competidor que había hecho un año antes, antes que nosotros ya había hecho Un esa modelo así. transición, Ujú, que era Madería del Norte, ok. que era la familia Cantú Murguía. Y bueno, siempre hemos sido competidores, Claro. Madería del Norte y Madería de Chihuahua, siempre. Pero ahí se nos despega con esa tienda y pues nosotros le seguimos ahí para estar con el mercado, ¿no? Y entonces ahí todo eso, pero hablando de estrategias de crecimiento y todas esas cosas, bueno, pues era para poder estar cerca al cliente y dándole al cliente lo que requiere. Bajo esa fórmula no le erras. Y con eso diseñar estrategia de marketing, una experiencia de compra Diferente. completamente diferente. Exactamente. Sí, padre. Y bueno, con sus respectivos controles de calidad para que no te roben. Así es. Y así para es. que... Sí, y la gente en esencia no roba, porque respeta. Y fíjate que el juarense es una cultura. Sí, Como estamos en sí. frontera, ver las buenas prácticas de un país tan próspero como Estados Unidos, pues como que las asimilas y las traspasas en la frontera. Entonces, y el mercado de Juárez es muy interesante, muy competitivo, pero muy ágil. Ujú. Entonces, tú puedes convencer a un cliente de que venga contigo y te compre mucho más fácil que en otros lugares que son demasiado conservadores en el sentido de que no voy a ir porque ya tengo 20 años comprando No, acá, no, aquí no, en la no, esquina. no lo conozco. No Sí, tengo necesidad, ándale. no lo conozco. Y en Juárez ofreces eso, oye, me gusta el precio, me gusta órale. Y viene otro Claro. y luego se te va otro, pero muy rápido, muy dinámico. Sí, no tenemos el ese consumidor. mismo arraigo Exacto. como en otras ciudades que tienen gente que lleva ahí toda la vida, ¿verdad? Así es. Bueno, a ver, hablando de eso, y para saltar ahorita de temas, igual y regresamos, Sí, sí, pero yo había escuchado por ahí que la familia Cuarón tiene muchos años en Juárez. Como cuántas generaciones o... Son 1850, es el registro que tenemos claro. Órale. En ese caso, entonces todavía no se llamaba Ciudad Juárez. No, ahí no. Todavía Paso se del llamaba Norte. Paso del Norte. Así es. Pues para que te des una idea. Y hay fotos ahí de familia y todo eso. Mi tatarabuelo en un muro aquí en Juárez, ahí de muy humilde. Sí, Bueno, ahí son varias generaciones. Yo soy sexta generación, mis Fíjate. hijos séptima, mis nietos octava. octava generación de juarenses. De O sea, juarenses. aquí nacimos y aquí nos vamos a morir. De los pocos que pueden decir eso, ¿no? O sea, que tienen tantos años en la ciudad, en el sentido de que somos una ciudad de migrantes Así y que ha crecido muchísimo con la industria que atrajo a su vez mexicanos de muchos otros lados Así es. del país. Oye, pues continuando un poquito con este tema, pues empresario de toda la vida, empresario desde literal de toda la vida. En la secundaria, pues, ya en el banco, en secundaria. Desde escuincle ahí ya, Sí, ya, sí. ya andaba ayudando en la empresa. Pero sabemos que tienes toda una trayectoria social e incluso política. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo inicia esta inquietud? ¿Es algo que te inculcaron, que viste, que le aprendiste a alguien externo? ¿Y cómo dirías que fue pues tus primeras andanzas en eso para luego, pues Ok. dijimos hace rato, ¿verdad? O sea, tú fuiste secretario de Educación aquí en Chihuahua. ¿Qué hubo ahí en el Inter entre contar tuercas Y llegar a ser el terminar? secretario de Educación. Fíjate que bueno, todo lo tienes que ver relacionado con valores, con una serie de valores, una escala de valores que se tiene. ¿Cómo se llega a esos valores? Pues en la familia. Entonces yo veía a mi mamá súper servicial en las escuelas donde estaba yo, ella de las más activas, más alegres, impulsora de muchos proyectos. Claro, Luego veía a mi mamá eso uno lo Se va aprende, viendo sí, luego, lo luego, viendo. ¿verdad?
Y mi papá, trabajador, súper disciplinado, muy estricto en sus cosas, pero con un corazón muy amplio No, para no. colaborar con la comunidad. No. Entonces, pues eso, el ejemplo Sí, claro. es el que enseña, ¿no? Y luego, además de eso, La sí, palabra convence, el ejemplo arrasa. así es, ¿Ah? así es. Sí, sí, y los valores no se aprenden, se maman, dicen. Tal cual. Ujú. O sea, tal cual es una experiencia que para matrimonios jóvenes es muy importante decir, oye, todo lo que hagas, todo lo que haces, Tu hijo. lo ve el niño o la niña. Ujú. Y Porque lo muchos creen haces que bien, no. Muchos Sí, creen no que se no. da Dicen, no, cuenta, no ni estoy entiende, no chiquito, sabe. no, hombre, sí. todo lo registran, todo lo registran. Sí. Y entonces eso por principio era ver el rol del papá y Correcto. la mamá activos en la comunidad y Sí. muy generosos y con buenos amigos y todo. Pero por otro lado también tuve la fortuna de tener experiencias, porque me lo pregunto yo, bueno, ¿por qué sí me inquietaba tanto lo social? ¿Qué necesidad tenía yo? Sí, Sí. y entonces, y recuerdo yo, son puntos así nodales importantes en secundaria, por ejemplo, un movimiento de jóvenes cristianos, jóvenes católicos, me tocó. Mm. Y luego, en preparatoria, yo estaba en la ciudad de Chihuahua estudiando prepa. Pero diferente a estas ondas de las confirmaciones y eso. Sí, sí. O sea, era sí, un sí. grupo. Sí, era un grupo Mm. de acción católica Ujú. para, pues para buscar lo mejor para otra persona Ok. y buscar a Dios. Ujú. Entonces, esa experiencia en secundaria me tocó, me marcó. En prepa, con con lo natural en preparatoria, en Sí, esa la adolescencia, que dices tú, estoy harto de cómo veo las cosas, quiero cambiarlas. Y entonces nos metimos. Vamos a derribar el sistema. Ándale. Básicamente. Sí, Lo que todo buen adolescente Quiere. quiere en algún Todos momento, están ¿no? mal, Es yo tengo la mugre respuesta de mundo. todo. sí, era tiempos de Echeverría. Estaba muy complicado todo Post todo el Díaz sistema. Ordaz. Pero que dices tú, bueno, vamos a hacerlo. Entonces nos íbamos un grupo, así, no dirigido, sino que nos pusimos de acuerdo, un grupo. Nos íbamos a una colonia en las afueras de Chihuahua, una colonia marginada, para ayudar a la gente a que reconociera sus problemas y actuara con ellos, no para inducirlo. Y curiosamente, esa es una teoría de Pablo Freire, Así es. que ahorita está siendo muy criticada también porque pues no funcionó. Funciona para adultos, para ese tipo, pero ahora lo quieren meter como dentro de los textos, del texto único. Sí. Esa teoría, pues eso no jala Claro. en los niños. Bueno, entonces eso me marcó también. Y ahí curiosamente, les confieso, el grupo era hombres y mujeres, muchachas y muchachos. Y hubo la mitad. Tú ibas que por las decidieron- chavas. Sí, pues las chavas eran. No, era un grupo de amigos muy suave y hacíamos pachangones. Te y creas, todo. ¿verdad? Muy padre, muy suave, pues es que es el de edad. Sí, claro. Estás buscando la fiesta, Sí, literal. buscando la fiesta. Yo digo que yo me convertí porque fui a un grupo por También. las chavas, güey. Sí. Sí, yo no quería ir al grupo, pero todo el mundo iba los viernes, entonces Sí, ¿por qué? ni modo había que ir. Y ya te enamoraste después de lo social. Pero lo primero eran las chavas. De lo social y de lo católico. güey. Bueno, ajá, sí, claro. Pero así fue el origen. Sí, Perdón, muy me mutuo, acordé y de eso entonces ahorita. como la mitad del grupo, ya cuando ya terminamos prepa, ya nos estábamos despidiendo, y como unos tomaron el lado, que llamemos el lado social, pero ya con ideología. Claro, con un Es sentido. decir, yo voy a ser luchador de clases. Y de esas veces que te quedas, oye, me atrae, pero por otro lado, pues, que también, ¿cómo puedo contribuir? Y luego, pues, me tocó la gran oportunidad de poder estar en el TEC de Monterrey. Ya. Entonces, entro al TEC de Monterrey y me cae el 20, es decir, es a través de generar riqueza, generar oportunidades como también esto va a florecer. Y entonces, como unos amigos se fueron por el lado ideológico extremista, izquierda, Ok. y otros nos fuimos por el lado, llamémosle, de proempresarial, Claro. pro derecho. Generar empleo, Ujú, generar exacto. movimiento económico, Exacto. Y entonces, derrama en bueno, la comunidad. y ahí eso fue. Entonces, todo esto lo comento por Claro. tu pregunta. Sí, Decir, sí, ¿qué sí, fue lo que te marcó para que participes Pues, en lo socialmente? Es en todo lo un social? proceso mental, personal. Exacto. Pero pues bueno, lo decidí ampliamente de que, y me di cuenta cuando yo ya estaba trabajando como profesionista, dices tú, oye, lo que dejes de hacer afuera Te impacta. va a afectar Ujú. a otras personas
Y esa afectación te va a afectar a ti en lo personal, Sí, termina de ser en un tu ciclo. empresa y en tu trabajo. Ujú. Entonces no Ese- puedes desligarlo. Eso es algo No que puedes mucha desligarlo. gente no ha No acabado acaba de de ver. comprender. Ajá, exacto. Sí, es bien importante. Que para que te vaya bien a ti, le tiene que ir bien a también todos. a la comunidad, Ujú. ¿verdad? O Sí, sea, exacto. es el tema del bien común. Así O sea, es. que no puede haber auténticos bienes personales y desarrollo personal si no lo haces vinculado a una sociedad, porque somos animales sociales para empezar, ¿no? Está en nuestra Totalmente, sí. naturaleza. Así es Sí, como nacemos. y la metáfora es cuando sube la marea, todos los barquitos y las lanchas y los barcotes, todos suben. Claro. Si baja la marea, todos bajan. O sea, Claro. te afecta o te da oportunidad de mejora, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso tenía yo mi inquietud de eso. Y luego un Y parteaguas ¿cuándo decides entrarle ya? fue el informe del presidente José López Portillo, 1976, sí, 76. No, 78. En ese informe, curiosamente el día anterior había estado leyendo en la revista Forbes, Ujú. lo traían a López Portillo como uno de los hombres más ricos del mundo. Órale. Bueno, Qué raro. y luego al día siguiente, el 1 de septiembre, estoy viendo El informe. en televisión, Eso fue después de la nacionalización de la banca. ¿no? Fue ese día. Ah, Porque, digo, curiosamente, si tú ves, estaba yo, eh, compartía una oficina amplia, estaba mi papá en un lado y yo en otro, y teníamos la televisión en medio para estarlo viendo ahí los dos, estábamos interés por saber qué iba a informar. Y entonces empieza en su discurso y empieza a decir, ya no nos van a volver a saquear, esto no puede ser así, nos han arruinado, por eso los banqueros ya nos van a dar con la suya, vamos a nacionalizar la banca es del pueblo, y esto y lo otro. Y entonces, ahí lo que me marcó fue la incongruencia de dos Claro. vidas. Dos hombres, tenía mi papá a un lado, la misma edad que López Portillo, dos dimensiones, uno súper rico, Claro. enriquecimiento por estar en la política, y otro señor que no era rico, pero había hecho Muchísimo. ahorros y había Ujú. comprado una propiedad con muchísimo Esfuerzo. trabajo, muchísimo esfuerzo, con todo llevándolo honestamente. Veías tú el contraste y dices, no puede ser, qué contradicción Sí. entre esto. Sí, sí, sí. Y dije, no, esto no es. Y además me dio mucha tristeza porque el país que yo añoraba, que decir, Claro. vamos a hacer Sí, sí, un sí. país mucho mejor, en ese momento se desmoronaba. Esa tarde nos reunimos, caímos en Coparmex. Nadie nos citó, pero llegamos como 20, 25. Y decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante un país que se te cayendo. quebraja? Pero, o sea, ¿cuáles dirías tú así que fueron momentos que no se te olvidan? O sea, que traes ahí. Guardados. No, pues fue una experiencia muy, muy fuerte de vivir eso, de que veías tú que, digo, el país ya continuaba sin mejora. Y, y se da en una serie de reuniones de confianza entre matrimonios. Y ahí, oye, Pancho, pues tienes que entrarle, hombre, o sea, no te llama la atención que tú puedes, con tu liderazgo, porque él había sido presidente de Coparmex, con tu liderazgo, con tu fuerza, ¿no crees que podrías tú impulsar aquí un movimiento? Que estaba bien joven. Sí, 33 años tenía. Oye, no, pues es que pues, no, yo traigo mis cosas acá. Igual tenía su Pero el PAN me está empresa. hablando para que les ayude para organizarlos porque están Están hechos garras. están súper desorganizados. Bueno, y luego de repente ¿saben qué? Sí, Tencha y yo hemos decidido entrarle. Bueno, y luego, y ahí fue, esa experiencia a mí me tocó ser el presidente del Frente Cívico para la Participación Ciudadana, así se llamaba. Y nos reuníamos allí en Vicente Guerrero y Ramón Corona en un edificio antiguo que era el antiguo Club de Leones. Por donde que estaba la dotaba- tienda original. Enfrente de la tienda original. Era un edificio que mi papá lo compró mucho tiempo, pero se usaba como bodega. Y en la parte de arriba era donde era el salón de baile del Club de Leones. Leones antiguamente, que
que eso terminó. Y ahí se reunían. Como en el 50, 1950. Ahí se reunían a conspirar contra el régimen. Ahí nos reuníamos para decir, oye, ¿qué hacemos? Sí, sí, sí. ¿Qué Una hacemos? bodeguilla ahí. Sí. Medio oscura. Así medio oscura, ¿no? Pero no, pero Bueno, ¿y cómo eran esas reuniones, pues? No, bien bonitas. Mucha Es gente, poca gente. decir, empezamos como Era 15. con comida, con No, en las bebida. tardes, después de que todo el mundo terminaba de trabajar, ahí nos juntábamos y decíamos, oigan, ¿qué acontecimientos está pasando de esto? Y luego, gracias a eso, ese fue el instrumento en el cual Pancho Barrio dice, órale, Dentro. el Frente Cívico es el que propone a Francisco Barrio como un candidato independiente, llamémoslo, con los términos ahora. Claro. Sí, Y luego el PAN le dice, No viciado. oye, me gusta, nuevo. me uno a lo del a frente. esa. Yo en una convención acepto que Pancho Barrio sea el candidato a presidente municipal. Y entonces se hace la conjetura y el rol que siguió el Frente Cívico, el Frente... Perdón, Pablo, que te interrumpa. ¿Qué es una convención? Porque, una convención porque es es- algo que hoy en día no lo usamos. Sí, Es un acuerdo entre todos los partidarios. Pero ¿cómo era? Pues las convenciones era de convocabas en un salón Ajá. o en un lugar. Sí, el PAN ni tenía ni lugar, tenía Ajá. una oficinita. Entonces se convocaba en algún lugar más amplio y en donde ahí se discuten cosas y luego se dice, hay estos acuerdos, aceptado. Bueno, y aquí hay una propuesta, hay dos propuestas de candidatos, Francisco Barrio y Miguel Agustín Corral. ¿Por cuál quieren? A ver, pues que hable Pancho Barrio, que hable Miguel Agustín Corral. Y entonces ahí se dilucidaba. Y Pero no tema de debate, ¿o sí? O sea, nada más era como era un nomás discurso. sí, no Ya, es y debate. votaban. Exactamente. Ahí Un mismo. discurso, otro discurso, y luego alguien hablaba por uno y por otro, ok. defendiendo los puntos. Y ahora sí se van a votar. Y entonces los presentes, que tenían derecho de voto, votaban por uno por otro. Y ahí ganó Pancho Barrio como candidato. Ujú. Esa es una convención. Y luego, cuando ganó, logró sumar a los que habían perdido. Sí, es más, muy concurrentemente con como decía Pancho, pues sumó a Miguel Agustín Corral como su presidente municipal suplente. Ya. Entonces se fueron en dupla. en fórmula En fórmula. y ganaron. Y ese gane, pues fue extraordinario, Sí, sí, porque sí. ahí ese punto fue nodal para el resto de la historia Claro. moderna de México. No, aquí se gestó en Juárez. Claro que al mismo tiempo estaba Luis H. Álvarez en Chihuahua, en Camargo, en Delicias, o sea, todos los principales municipios del estado los ganó la oposición. Y fue el parteaguas. De ahí en adelante ya se generó un nuevo movimiento Ujú. con una visión de mayor posibilidad de que ya había una fuerza de oposición interesante. Y eso el PRI que estaba en el poder empezó a decir, oye, tenemos que hacer las cosas distintas porque ya no somos solos, ¿no? Y entonces empezó todo un proceso muy interesante y Salinas, como presidente, pues tuvo también el criterio de decir, oye, hay que sopesar esto porque ante el mundo ya no nos estamos viendo bien de que seamos el partido omnipotente, ¿no? Entonces, necesitamos a la oposición para vernos bien. Claro. Ese fue Esa creo yo, el era su concepto idea, político. ¿verdad? Sí. Total. Deja que ganen poquitos para que se entretengan ahí. Vale, Pero no los dejes ganar nada en serio y no, sí se terminó es. poniendo pues más complicado en el 88. Sí. Fue 88 electo Salinas y luego Zedillo ya en el 94. ¿Verdad? Todavía faltó rato para Sí. que se sí, lograra sí. un cambio Pero se en la fue- presidencia. sí, pero pero se- es con estas batallas locales primeras, Exactamente. con una gubernatura, con escaños en el legislativo, pues poco a poco. ¿Ah? Poco a poco. Sí. Sí, muy interesante. ¿Y en algún momento te separaste del partido, de la política, o siempre has estado ahí No, siempre he estado. aportando de una u otra Siempre he manera? estado, porque sí creo en esos principios, son en los que comulgo totalmente, que se ha agotado, porque sí se fue desgastando, y entonces ya el que... O sea, ¿tú qué opinas sobre eso? O sea, sobre cómo se dio una decadencia de una institución que representaba la democracia, que representaba como la ética dentro de la política, porque pues no querían ser los que robaban, no querían ser los que iban a hacer negocios de siempre, pero que luego vimos que el PAN pues ha tenido unos escándalos horribles y que
se convirtió en aquello que juró destruir en algunos momentos, ¿verdad? Sí. O sea, quizá no en su totalidad, pero sí han habido casos que dices, bueno, ¿y luego? Y por eso la gente está tan desencantada de los partidos políticos, Fíjate porque que han habido en todos lados. yo me acuerdo, yo era tesorero del partido un tiempo, un momento. Y fue ese momento cuando salió la idea de que los partidos recibieran una prerrogativa de los ingresos de la nación. Van Ok. para los partidos, un porcentaje, De- para que con eso puedan hacer campañas y puedan claro. hacer Según, proselitismo. según también con la votación que van recibiendo, ¿no? Exactamente, se establece una fórmula. Y entonces, cuando se va a aplicar, me acuerdo que batallábamos para poder pagar una nómina de 3 personas, pagar los gastos de luz, y eso se batallaba. Ajá, y de repente Y llegó ahora la empecé a gasolina. decir, ¿O qué? hijo, ¿de dónde sacamos la lana? Pues no, bueno. Y de repente, oye, te va a llegar un recurso multimillonario para aquellos años. Ajá. Y se dije, pues con esto se resuelve, qué buena onda. Y los muy arraigados en el PAN, que tenían muchos años, dijeron, No. ¿sabes qué? En el momento que agarremos ese dinero, se va a empezar a desmembrar todo esto. Y le decía yo, ¿están locos? Es necesario. Es una tontera no No oye, me aceptarlo. están dando el Sí. recurso para que me pegues. Sí, pues mejor pones controles para asegurarte de que se use bien, ¿verdad? Exactamente. Pero entonces, ¿no? Pero Se sí, ¿a toma- quién le dan sí, pan sí, que ajá, llore, exacto. güey? pues, se toma la prerrogativa, los recursos, Ujú. y ya, y empieza. Pero efectivamente con los años, o sea, ves que empiezan a acercarse personas que traían otra intención, y luego esos que tienen esa intención invitan a otros, Pues y luego ya cuando son oportunistas. suficientes, pones barreras para entrar. Entonces te quedas quedando chiquito Claro. y con grupos ahí. Entonces, esa es la realidad. Esa es una radiografía de lo que pasó en el plan, que es una lástima, pero los principios están ahí. Correcto. Entonces, lo único que tiene que hacer el PAN es bajar esas barreras y que entre toda la gente que quiera. ¿No? Pero buenos principios hay casi que en todos los partidos. O Que sea, se ejerzan esa tortilla. bueno, con sus respectivas excepciones en las que uno pudiera no estar de acuerdo, por ejemplo, que con los ideales demasiado comunistas o fascistas, ¿no? O sea, pues claro que no, ¿va? Pero yo que te aseguro que hasta en esos, claro. en las actas constitutivas, pues está la defensa de los pobres, está el reconocer que todos somos valiosos, Pero lo que tiene el ¿verdad? O PAN sea, pero se queda hueco. pero lo que tiene el PAN muy bien arraigado, muy bien sus postulados, es en el humanismo. O sea, es una democracia social bien interesante, bien profunda. Y cuando se entiende, actúas en base a eso, te cambia toda la perspectiva. O sea, ¿tú sí Pero- dirías que los valores de Acción Nacional son diferentes a los de cualquier otro partido? No, sí son. Sí. Sí, sí son. Sí, sí son. Sí, A sí. ver, ¿y cuál- Sí, desde su historia, desde su creación. ¿Cuáles son los principales? Pues es que crees en la persona, en la dignidad de la persona humana. O sea, empiezas con el hombre, en la persona es la importante. No Ajá. es el sistema, no es el gobierno, es la persona. Y ahí empiezas bien Ok. en eso. Y luego, Reconocerle su libertad, esos sus principios- derechos, exactamente. Esa es la base. su valor. Y luego, esos principios de subsidiariedad, o sea, decir, oye, yo te ayudo en base a lo que cuando tú quieras que te ayude, me dices y yo te ayudo. Esa es subsidiariedad. No siempre. No imponerte mi ayuda Mm. para decir, necesito ayudarte, no. Yo te diré cuando me ayude. Eso es. Mm. Y luego solidaridad, decir, bueno, pues oye, vamos juntos en esto. Todos tenemos que trabajar juntos y me solidarizo contigo y tú conmigo por una causa mejor que nos vaya bien a todos, el que suba la marea. La marea. Que suba la marea. Entonces, Los barcos. Esos principios son muy claros y muy definidos, pero basados mucho en la libertad de emprender, la libertad de educar, la libertad de ser la persona libre que eres desde tu concepción. Ese tipo de cosas son valores muy importantes. ¿Cuál dirías que es el valor más importante, ahora sí, ya no en una institución, sino en tu vida? El valor más importante de mi vida es Dios, No, pero eso no es un valor. ¿no? Sí, porque de Si ahí acaso sería que como la fe o algo Sí, así. La creencia, la religión. la fe, porque la fe en Dios, Ajá. no la fe en otra cosa, sino Ok. la fe en Dios. Ok. Porque para mí de ahí parte todo. Si crees, o sea, uno está aquí porque te obsequiaron la vida Ok. y tienes una responsabilidad ante Él de haberte obsequiado la vida. ¿Para qué? Pues para que durante el tiempo que estés en este mundo contribuyas para hacerlo mejor. Punto. ¿Cómo le haces? Pues hay mil maneras. ¿Ya? Pero ese es mi motorcito interno que me mueve a hacer cosas. ¿Ya?
¿Qué en específico dirías que es como un agradecimiento, una inspiración? O sea, ¿cuál es esa energía, Es agradecimiento. ese agradecimiento? Sí, sí, sí. Yo no tengo, O sea, digo, yo no escogí la familia con la que nací. Yo no escogí los estudios que tuve. Yo no escogí muchas cosas, mi entorno. Yo no escogí nacer en Juárez. pues no. O sea, Nadie elegimos esas pero cosas, ¿verdad? aquí esa es mi circunstancia y tengo que actuar en base a eso. Lo que sí escogí es a mi esposa. Lo que sí escogí es qué trabajo, si seguía trabajando ahí. Lo que sí escogí es hacer estas alternativas de participar políticamente, socialmente. O sea, todas esas cosas sí son decisiones, pero que contribuyen para ese agradecimiento a Dios de lo que nos dio, ¿verdad? Ey. Que socialmente estás tú, entraste de lleno con FECHAC o estabas haciendo algunas otras cosas en otras instituciones. No, lo que eso también fue otra circunstancia muy especial Ya. que se generó en tiempos de Francisco Barrio cuando gobernador. Dice, oye, y a mí me tocó, yo era presidente de Coparmex en Juárez, y me dice, ¿tú crees que se pudiera revivir esto de la aportación extraordinaria para causas sociales? Que los empresarios pongan, porque se tuvo un año con Reyes Baeza Y se quitó. y se ayudó a los damnificados en Chihuahua y todo eso, y fue un exitazo. ¿Crees tú que se pudiera? Sí, yo estaría de la mejor disposición en entrarle. Yo creo que sí es viable. Bueno, entonces ahí ya se formó el fideicomiso de una manera directa. Y luego se hizo la fundación del empresariado Chihuahua. Ya. Entonces me tocó ser de los fundadores en Juárez. Y luego ya fui presidente de la fundación aquí en Juárez. Y luego me tocó ya después como presidencia de la fundación de FECHAC a nivel estatal. Durante 6 años, fue un sexenio. 6 años, ya. Y entonces no, pues ya yo terminé ahí y ahora nomás estamos ahí como los expresidentes, como una comisión de vigilancia para que se dé el código de ética y todas esas cosas. ¿En qué periodo estuviste tú de presidente estatal? Fue en el periodo de estando gobernador Patricio Martínez. Ok, ya. Y luego Reyes Baeza, ya cuando entró Reyes Baeza ahí ya me tocó mi final. ¿Te tocó a ti entonces la creación de Ficosec? O sea, No, yo ya no estaba en FECHAC. Okay. Pero se tomó la base del modelo de FECHAC para poder hacer lo de Ficosec. Ya. Y son instrumentos únicos, Claro. No se han repetido así, tal y como está, no se ha repetido en ningún lugar del mundo. ¿Exactamente qué instrumentos te refieres? El instrumento es que cómo te genera recursos para aplicarlos a lo social, sin que tenga injerencia gobierno. Pero en cambio el gobierno es el que se encarga de cobrarlo. Claro. Entonces ese modelo no está en todos lados. Hay modelos donde dice, oye, Es de los 3 sectores, o sea, lo genera la iniciativa privada, se le cobra un impuesto, lo cobra el gobierno y a su vez lo pone en un fideicomiso en donde queda protegido bajo sus propias normas para asegurarse de que se utiliza en temas de desarrollo social, específicamente, ¿no? Que si no me equivoco, los temas son salud, educación y capital social. Generar capital social. Entonces, pues sí, la verdad es que es un modelo súper padre. De hecho, ya tuvimos por aquí a Yadira Lozano que nos contó un poquito de... Yadira es la directora aquí ahorita en el local. Así es. Sí. Entonces, eso fue otra súper bonita experiencia. Es un voluntariado. Sí. Porque no te pagan, ¿verdad? O sea, claro, al contrario te piden que... hay que soltarla. Y ya me andaba yo cuando estar ahí. La presidencia, toda la estructura está en la ciudad de Chihuahua. Yo tenía que estar viajando constantemente a Chihuahua, las reuniones y todo eso, y luego, pues yo seguía chambeando. Con tu business. Yo con el negocio y con todo, y pues a compaginar ambas cosas, y de repente decía, oye, 70% de mi tiempo está acá en FECHAC y 30% en la empresa, y de repente me reclamaban, ¿ves? O sea... Vaya, pero que lo padre es que tenías la suficiente solidez para decir, o sea, el changarro puede operar sin que yo esté ahí sobres todo el tiempo. Ya con una estructura. Sí. Pues, oye, en este tema, por ejemplo, ¿qué dices? ¿Quién te reclama? ¿Tu familia, por ejemplo? ¿Te decía qué onda acá? La familia y pues los colaboradores ahí en la empresa, decir... oye, pues, acuérdese de nosotros. Sí, ¿qué onda? Pues no te vemos, no nos dices que puedes por aquí, ¿cómo es? ¿Está bien? ¿Está mal? Oye, pues sí, ahí les hablo después. Y ahora ya con la tecnología, si hubiera habido Zoom, por ejemplo. Claro.
Sí, otra historia, con eso es se otra resuelve. historia, pues en donde estés estás. No, y el mismo WhatsApp Sí, y es otra cosa. ¿Cómo Pero- manejas tú el tema de, por ejemplo, esto? Bueno, a mí me hace ruido porque luego también nosotros hacemos un montón de cosas de voluntariado también. Y el tema de cómo manejas el decidir que tu familia te reclame o tu, en este caso la empresa te demande tiempo y que tú digas, híjole, pues sí, pero también quiero dar de mi tiempo acá. ¿Cuál fue tu respuesta ante el reclamo, básicamente? Pues era esto que les decía al principio, decir, oye, tenemos que atender Para que a todos nos vaya bien. para dar oportunidades también a otras personas. Y tú das oportunidades y luego muy motivados con educación. Ujú. Dices tú, oye, tú das un fundamento bueno educativo. Esa persona florece. Ya. Es como una semillita que está en el desierto. Sí, Y dices claro. tú, oye, ¿por qué no crece? Pues porque no tiene agua. Ujú, Tú ponle agua y verás cómo te puede crecer hasta como un árbol. ujú. ¿Por qué? Necesitaba ese input para Claro. que ese talento brincara. O sea, esos Así, gotas de agua. eso es lo que, y esa es la justificación que yo les decía. Oye, estoy invirtiendo, recuerda que estamos invirtiendo para esto, porque yo Ya. también a la familia le involucraba decir, oye, creemos en esto. Sí, estamos en una Sí, lucha, estamos sí, transformando, no, y apoyando. mi mujer siempre mi guía, mi apoyo. Siempre entendió eso. Mi orientadora. Decía, oye, espérame, bájale, espérate, aquí está. Ah, sí, cierto, tienes razón. Pero bueno, Qué eso chido. es lo que... ¿Qué- qué? Pero se compaginaba eso. Claro. Tienes que compaginarlo. No puede uno aislarse en una burbuja. De una, ajá, sí. No, nomás no. Y vas a quedar muy insatisfecho con tu propia vida cuando no ves que estuviste ayudando Ujú. a alguien, que tuviera una Claro, oportunidad. exacto. Eh, Importantísimo. Sabemos Claro. que además de la FECHAC y del partido y demás, has hecho pues varios otros proyectillos ahí de fundaciones, consejero en quién sabe cuántos lados. Pero antes de entrar a eso, yo quisiera entrar ahora de nuevo en otra parte como más personal, ¿no? O sea, ahorita que Jesús preguntaba sobre la familia, y que tú mencionabas a tu esposa, eh, ¿cómo, cómo eres tú en ese ámbito familiar? O sea, ¿cómo se complementa esta persona que tiene toda una vida pública y que tiene que estar pues poniendo una cierta cara, eh, pues no sé, seria, formal, afuera y en la casa, ¿cómo cómo se vive? ¿Cómo es Pablo? Sin todos los puestos y los roles. Pues a lo mejor eso te lo podía decir a lo mejor mi señora. Porque ella lo conoce mucho mejor, a lo mejor que yo mismo. Y lo que digas podrá ser eso Sí, en tu usado en tu contra. Podrá ser usado en mi contra. No, yo vamos a estar en mi casa con mi familia, ese es el punto más importante. Y ahora con los nietos, pues se exponenció eso. Es bien bonito el convivio, porque el núcleo familiar es eso. Es un lugar, es un espacio, es un ambiente de amor, ¿verdad? En donde haces cosas malas y te es súper criticable y te llama la Sí. atención. Haces cosas buenas y a veces no pasas desapercibido. Así es. Pero así es, así es la vida en la familia, ¿no? Y luego, pero es el punto en donde regresas y ahí te nutres y ahí agarras fuerza. ¿Y qué te diré? Pues soy alegre en la casa, soy... dice la señora que yo debería de ser más estricto con los hijos. Era lo que te iba a preguntar, ¿eras papá regañón o No, más eso- bien barco? Más bien Buena- barco. o buena Más onda, bien pues. Tolerable, decir. Un punto porque- medio. porque se me hace que, La mamá era la que los regañaba y tú eras el que, no, a ver, se me hace que, sí, se me hace que mi papá fue muy estricto conmigo. Ok, Y a mí se me hace que eso me quedó para decir, no quisiera tanto. ser tan estricto con mis hijos. Yo, sí, cuando se tenía que entrar, Claro. claro. Claro, tampoco. Pero ahí el rol fue, yo era más bonachón y mi señora era la dura. Ey, Y yo el otro día reflexionamos eso, no importa quién tenga el rol, lo importante es que se tenga los Los dos dos. roles, Ujú. ¿verdad? órale. Porque eso es lo que forma a la persona. Mm, Uno te da seguridad y el otro te da apoyo, uno te da mucha comprensión, el otro te dice Te con la exige. disciplina de que, oye, me interesas. Sí. mm, Toda esa amalgama claro. es lo que forma una persona, ¿verdad? Ey. Entonces, bueno, pero bueno, pues así. ¿Qué creo te que gusta así hacer es. en tu tiempo libre? Pues fíjate que me gusta mucho ver películas, soy cinéfilo. Me encanta y me profundizo en la película y veo todos los aspectos de la cinematografía y las actuaciones. Me gusta, ese es uno de mis principales hobbies.
no se diga hacer deporte, pues ya tengo muchos años en bicicleta. ¿Bici de montaña? Bici de montaña y de ruta. Maratones. Maratones y triatlones. Órale. Y ahorita pues ya va bajando eso porque pues ya no se puede, pero sí, no sé, desde hace pues 30 años estoy en esto de deportes así. Y sigo con la bicicleta y me divierto. No, y por eso sigues estando súper saludable, ¿verdad? O sea, es lo que te ha dado, me imagino, toda una vida de Ciclismo y maratón. de cuidarte. Sí, Ándale, bueno, básicamente. sí, yo siento que eso sí me da energía. Sí, porque llevas un chorro de décadas bien activo y Haciendo y sin millones de parar, cosas, güey. sí, sí, ¿no? sí, Y sí. entonces ahí sí, eso digo, es salud, ¿verdad? Claro, La claro. salud está, el deporte es una parte, lo otro es pues la alimentación. Sí. Pero si tienes esa actividad física, pues eso te va generando la disposición para trabajar, para estar activo, para todo, ¿no? Oye, quiero retomar algo de lo que habíamos platicado casi al inicio. Y es el tema pues de crear esta tienda de la Chihuahua, pasarla a ser Hágalo. O sea, ¿de dónde vino tu idea o por qué la inquietud de decir, a ver, ya que no estemos detrás de un mostrador, sino que la gente entre hasta acá? ¿Cuál fue tu idea o de dónde viene esa creatividad e innovación? Fue toda una tendencia modernista en Ok. comercialización en Ya. el mundo, ¿no? Ajá, En donde pues, no hay área que no te rete el Claro. modernizar. Y entonces ahí por eso fui con estos asesores y con esta cooperativa Ya. y entendí cómo era el modelo, entonces para implementarlo. ¿Qué edad Porque de tenías otra tú? forma no íbamos a seguir penetrando. Sí, claro, se iban a quedar hasta ahí nada más. Así es. ¿Qué edad tenías tú cuando hicieron ese movimiento, ese cambio? Pues tenía 47 años. Ok. No, 37 años. 37, pues joven, bastante joven para Sí. hacer un cambio tan grande. ¿Y las tiendas que tenían ustedes de la Chihuahua se fueron cerrando? ¿Se cerraron? Sí, se fueron transformando. Pero siguieron. O Sí, se hicieron no. Hágalo y siguieron las de la Chihuahua. O las cerraron en automático Se- para hacer esta. Fuimos cerrando paulatinamente las Ok. ferreterías pequeñas Ya. para ir haciendo ahora con el nuevo modelo. ¿Cuántas tiendas de Hágalo hay ya en Juárez? Bueno, en Juárez tenemos 10, Ok. en Chihuahua 3, También en Chihuahua están. en la ciudad Órale. de Chihuahua ya también. Y sí, pues ahí Bueno. seguimos ¿Y nunca creciendo. nunca consideraron irse a otros estados o algo así? Sí están los planes. Ah, pues ojalá. Sí, porque Ojalá que nuestra sí. misión es ser el home center de conveniencia A nivel nacional. a nivel nacional, el mejor en México. Es home center de conveniencia. Mm. Es diferente Claro. del home center, llámese como el modelo de Home Depot. Ujú. Ese no es de conveniencia, ese es muy grande, con un inventario brutal, con muchísima Claro. multiplicidad de productos. Y acá no, acá es Convencional. los productos que más requieres, Claro. pero que esté cerca y que no pierdas tiempo y que entres y salgas rápido. Ujú. Eso es lo que quiere el consumidor y eso es lo que estamos dándole. Mm, Por eso hemos seguido creciendo. órale. Qué fregón. Algo que me gusta a mí mucho de Hágalo son los comerciales que, Últimamente han que, sacado. que de unos años para acá estuvieron Sí. sacando tanto espectaculares como en audiovisual y así. Eso, ¿cuál es la historia detrás de eso? ¿Qué? Pues fue ocurrencias. Sin duda, Sí, ¿verdad? de repente, sí, con una agencia Agencia de publicitaria Ujú. muy, muy creativa y muy relajada. Y luego, y nosotros, pues ahí, oye, quisiera impulsar esto, quisiera impulsar el otro. Oye, ¿y si hacemos una cosa así? No, hombre, espérate. No, pero mira, déjate. Y luego ya empiezan pues así se generan los proyectos, ¿no? Claro. Ujú. De la Lluvia de brainstorming, ideas, ahí ajá. la lluvia de ideas, sale la idea y luego, órale. Entonces vamos a hacer algo que nos gusta mucho al mexicano, algo como el albur, Ujú. o algo Sí, con tiene chiste. Sí. la frase célebre, dices tú, ¿qué tiene que ver? Hágalo Claro. con esto de que pongan la frase. Y al final dice, bueno, aquí en Hágalo somos especialistas Ajá. en tornillería o en Un clavo saca sanitarios, otro o en clavo, aire no sé qué. acondicionados, y ahí Sí. eso posicionaba. Pero entonces les costó como decir, como, va, está bien, que salga. Porque yo cuando lo vi dije, qué loco que se hayan aventado a hacer algo así, porque luego, pues puede ser o muy extremista, ¿no? O qué buena publicidad, o todo lo contrario de qué fea publicidad. Que creo que ha sido muy buena publicidad, que llama muchísimo la atención. Pero para ustedes fue como difícil decir, pues bueno, está bien. Sí, no, sí, o sea, ¿O fue- porque sí llega, sobre todo en el mercado, tiene que estar pensando Bien siempre, ser abiertos. disruptivo, Ajá, exacto. cómo hacer las cosas distinto al Sí. de enfrente, ¿no? O sea, Sí, sí. y como está tan dinámico, pues tienes que aventarte unas.
Y luego se van agotando y tienes que sacar otras, pero Sí, sí, sí. interesante, Qué interesante. padre. Sí. Pablo, ¿tú qué le dirías a alguien que quiere ser empresario? O sea, que dice, oye, pues quizá yo no nací con una empresa ya hecha, o sea, familiar o algo así, no tuve esa escuela, pero siempre he tenido el sueño de tener mi propia empresa, de yo destacarme en lo que a mí me gusta o en la visión que tengo y con esto, pues ser un empresario, ¿verdad? ¿Qué le dirías a alguien que... Yo creo que hay mucha gente que soñamos con eso, ¿no? Claro. Sí, y todos podemos serlo. Este, pero, y cuando estás tú ante la disyuntiva de decir, oye, tengo una idea, quiero desarrollarla, no te limites, o sea, no te pares por un temor, el temor natural, el pánico escénico, es decir, y donde salga mal, en donde quiebre y en donde el dinero que conseguí ya no lo puedo pagar, y donde el fracaso me hizo perder años, eso quitarlo de la Quítatelo. mente. Si tienes la idea, ve por ella, que nada te trabe, nada te pare. Este, el modelo de negocio es donde tienes que pensarle. Decir, oye, Tiene que ser bueno. quiero poner un stand de tacos, ¿verdad? Ey, Ah, muy bien, qué padre. ¿Cómo? No, pues como sea. No, no. Defínelo al pastor. Y cuando lleguen ahí, va a estar, ¿cómo va a ser? sí, va a estar todo ahí inspirado en ovejas. Y un pastor ahí. Y luego, y los Órale. pastores te sirven los tacos. Ándale, ya estás definiendo el Estructura. modelo de negocio. Ajá. ¿Cómo te diferencias? Porque hacer tacos, pues, no nomás es eso, es todo lo que trae. Claro. Pero ¿De esa dónde idea, consigues los no perder, ingredientes? ¿Cómo los preparas? ¿Cómo lo vendes? exactamente, que incluyes, ¿Cómo limpias? ¿Cómo exacto. ¿Cómo ordenaste el recibes? lugar? ¿Por dónde llegas? Ujú. ¿Cómo pides? Sí, tiene. Sí, Es un todo el bien, negocio. pero el mayor límite que tenemos lo tenemos nosotros mismos, porque pensamos en que podemos fracasar. Y el concepto es fracasa. Es más, deseo que fracases, porque es la única manera como aprendes. Dices tú, desarrollé el puesto de tacos y eso del pastor nadie lo apreció, era una bronca, Nadie le entendía, ¿no? nadie le entendía, los tacos feos, pum, dices tú, no, ya, Bueno. seguí, oye, perdí, bueno, ahora sí, ¿cómo hago otro negocio o el mismo me supero? No hay manera de aprender sin No fracasar. fracasar. Entonces, El asunto es levantarte después del volverlo a fracaso, ¿verdad? Porque ahí es donde luego nos quedamos muchos, o sea que, chin, no salió, ¿verdad? Así No, es, pues ya sí. mejor me voy y me consigo un jale en otro lado. Ándale, sí. Y aquí me quedo porque pues Ujú. está más fácil, ¿no? Sí, y tampoco no O es la es, segura. pero y no es despreciativo. O sea, dices tú, bueno, experimenté esto, después lo retomo. Pero ahorita voy a dedicarme a hacer en lo que sé hacer bien. Me contrato con una empresa, ofrezco mis servicios. Es que Órale. esa es la seguridad que te da un empleo, ¿va? Así es. O sea, y cuando además tienes que mantener a más gente o algo así, pues está difícil de repente tomar esos riesgos, pero Sí, eh, cuando van subiendo los compromisos familiares, por ejemplo. sí, Dices tú, pues que ya te casaste, ya viene el hijo, y ya esto, y luego pues que la casa, donde pues sí. O sea, te vas haciendo y dices, pues necesitas también una seguridad. Es natural claro. que te detengas poquito. Pero si tienes la idea, no la dejes ir. Ahora, importantísimo el poder tener lo que Lo que ustedes nosotros- valoran muchísimo, que es las habilidades blandas. Blandas, ajá. Eso es importantísimo. Porque puedo ser licenciado en administración, que soy, Claro. y puedo tener muchos cursos y maestrías y todo lo que quieras. Y tengo el conocimiento de cómo administrar, pero si no tengo Sí, la capacidad para capacidad vender, para vender, tratar a la gente, para trabajar en equipo, para generar un liderazgo, para para dar empatía, para ser empático con otras gente. para manejar tus emociones. Exactamente, no la vas a hacer. Entonces, todo eso debe complementar y eso se da y se tiene que dar en todo el proceso educativo de las personas. Y ahí es entrar en otro tema. Sí. No estamos bien. En la educación en México no estamos bien. Y hay que reconocerlo. Pero lo reconocemos, pero no pasa nada. Eso es lo más triste. ¿Y qué requeriría? Requeriría, ¿Qué requiere la educación en México? requiere un entorno de aprendizaje efectivo. Y el aprendizaje efectivo es el modelo del maestro desde kinder hasta profesional, es otro.
olvídense del aula con el pizarrón, Ujú. diciendo, y a ver, siéntate y saca el chicle. Eso no se da, ya no. Es el facilitador, es el maestro, maestra, es el showman, Ujú. showwoman, es el entretenidor, el que te hace reír, el que te hace jugar, el que te pone el reto, el que hace el que se viste de princesa, para enseñar que Ujú. es atractivo, ahí es donde se da el aprendizaje cuando, wow, el niño dice, qué padre, ahí está aprendiendo fuertísimo. Yo tenía una maestra de matemáticas en prepa que su método era con cancioncitas, así como hacía que te aprendieras como que ciertas fórmulas o no sé, y, y pendejeándose a los chavos. O sea, Bueno, esa maestra de verdad, digo, y a mí no me gustaba, ¿verdad? Porque, pues supongo que porque yo no batallaba tanto con matemáticas, pero a los que sí era como que, órale, Ándale. órale, cabrón. Y así, o sea, entonces como que el otro reaccionaba, o sea, el que nunca había puesto atención, o sea, que nunca había, tenía que. pero entretenía. O sea, porque no lo hacía para nada en un plan grosero o algo así, o sea, Bueno, era divertida. ¿Verdad? O sea, sí, o sea, porque hasta eso sí era respetuosa dentro de lo que cabe. Pero, era entretenedora, Y la, entretenida. y la recuerdas. encima de No, y todo. todo el mundo la Aprendiste, recuerda, o sea, y aprendieron tus compañeros. sí, 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 Ese sí. es el rol. Si queremos lo tradicional de decir, y cuando estuve en educación, hijo, me encontré a miles de héroes padrísimos, fregoncísimos, de maestros y maestras, pero Haciendo cosas diferentes. haciendo Sí, cosas sí, sí, diferentes, sí. con un cariño con sus niños, con sus jóvenes, brutal. Pero encontré también gente que se mete a decir dónde está mi beneficio y Claro. dónde está mi beneficio político, beneficio sindical, y te empieza a regar la pachanga, te Sí. empieza a arruinar la fiesta. Pero creo que hay una gran base de gente muy buena, con un gran corazón y una gran preparación, pero necesitamos esa ambientación, por eso ese lugar, de ese Y tú estás ambiente. hablando de este aprendizaje efectivo, llevarlo a modelos educativos diferentes, a modelos de capacitación para los maestros, a escuelas diseñadas con espacios diferentes. O sea, ¿cómo sería? Todo. Porque además, una cosa es un colegio privado que tiene más libertad de hacer las cosas como quiere, Que y otra cosa es la estructura gubernamental que Ujú. educa al grueso de la población. Así es. Pero, Y ahí es donde necesitamos verdaderamente generar cambios, es el grueso. porque ahí está todo mundo. claro, y es en donde no estamos haciendo los cambios. Ujú. Y entonces, Entonces, ¿qué se requiere? imagínate ¿Cómo se haría? el porvenir que tenemos en México. El otro día me llamó muchísimo la atención un artículo que decía sobre la inversión extranjera directa, el IED. Ujú. Ok. El IED es lo que el mundo está inyectándole a México de inversión. Y, y entonces se ponía el ejemplo de Tesla, ahora en Monterrey. En Monterrey. Bueno, dices tú, la noticia es 10,000 millones de dólares es la inversión Ujú. directa que va a haber. Nuevo León. Eso va a invertir Tesla en esa región de Nuevo León. Y a ver, vamos a desmenuzarlo. ¿Quién hace el proyecto ejecutivo de toda la planta y de la distribución? Se hace en California o en Boston. ¿Quién hace toda la maquinaria y las bandas transportadoras y También allá. se hace en Estados Unidos, en Alemania, en Ujú. China? Ok. ¿Quién hace la construcción? ¿No? La construcción sí va a ser empresas Local. mexicanas, sí. Pero muchos de los materiales también los importados. Ujú. A fin de cuentas, de esos $10,000, $10,000 millones, ¿Cuánto es? terminaba como en $3,500 millones lo efectivo En que México. está invirtiendo. Que es un 35%. Dices tú, ¿por qué? La respuesta eso fue lo que me iluminó para decir, eso se demuestra que como país no estamos ofreciendo todo. Ujú. Nos falta la tecnología, nos falta el desarrollo, nos falta desarrollar más talento, porque entonces si tienes todo eso, pues tienes proveedores Claro. de arquitectos, diseñadores, instrumentadores, técnicos en inteligencia artificial, en mecatrónica, en robótica. Entonces, Y todo eso se genera en las escuelas, todo eso se genera en las escuelas. partir de la educación. en los bachilleratos Algo- técnicos, algo- en las algo triste. universidades. Juárez ya se convirtió en una ciudad industrial, manufacturera, Totalmente. de exportación.
el 65% de, nuestra economía. población económicamente activa está ahí en ese sector. Y, quieren venir y más varios empresas. otros le proveen a la maquila. Sí, pero, y lo más triste es que este gran aparato de producción que es enorme, gigantesco, está requiriendo talento para Sí, eso. fuera. Y normalmente en el aspecto de ingeniería es muy solicitado. Sí. Y entonces empiezas a ver, oye, y a ver cómo están saliendo o qué carreras se están ofreciendo. Están ofreciéndose muy pocas carreras y muy poco interés por carreras STEM, o sea, de Ciencia, ciencia, tecnología. tecnología, ingeniería y matemáticas, en el lado de la ciencia. Menos atractivo. Entonces, bueno, eso traspólalo aquí a 10 años. Ujú. Pues va a ser, digo, lo único que va a hacer es, vas a importar gente. Y la gente que está aquí y los egresados que están saliendo no van a tener la oportunidad porque no están en sintonía con el crecimiento que la ciudad está pidiendo y las empresas están pidiendo. Entonces son retos que se nos presentan, pero todo, mira, una vez hicimos un árbol de decisiones. Eh, Dame el problema que quieras, que tenemos como sociedad y como en Juárez, ¿sí lo que? El problema de inseguridad, ¿es causa o efecto? Entonces dices tú, bueno, Perfecto. es efecto. Entonces, ¿qué está causando Ese es. ese efecto? Te vas al siguiente nivel. Ujú. Bueno, oye, no, pues que hay desigualdad. Ah, ok, la desigualdad es un efecto también. Pero y luego, ¿qué es la causa de la desigualdad? No, pues que, y entonces y luego llegas, dices, con educación, hubieras tenido la oportunidad, hubieras tenido con eso Ujú. menos desigualdad, Claro. y con eso menos inseguridad. Entonces, vete a las causas. Y la causa fundamental Es la en la educación. sociedad es educación. Entonces, pues, ese es el reto que tenemos. Y si no lo atendemos y no queremos atenderlo, pues ahí seguimos. Y vemos, pues, nos pasan los países así, Ujú. como si fuera una carrera. Literal. Dices tú, te pasó uno, te pasó el otro, y oye, ¿cómo está pasando? Pues si entrené. Estamos quedando Pues atrás. sí, pero entrenaste 2 horas al mes, cuando deberías haber entrenado 5 horas diarias. Pues, ¿cómo quieres competir? Así estamos en la educación. Entonces, un país impresionante, Corea del Sur. Ujú. Corea del Sur en los 70s, lo veíamos, pobres coreanitos, están más fregados, y luego salieron de una guerra que los hizo garras, y ahora Sí, son una están potencia, son un referente. 4 veces más fuertes que nosotros, 4 veces el ingreso per cápita más fuerte que México. Ujú. Ahí son de los que te pasaron, ¿ve? Entonces tenemos ese gran Porque le invirtieron a la educación. exactamente. Y porque, o sea, eso significa recurso, significa innovación, significa capacitación y reconocimiento al mismo profesor, ¿verdad? O sea, mayor dinero y reconocimiento social a la figura de un maestro. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más Así sería? es. En Corea del Sur lo que hicieron fue el país más exitoso de todo el mundo. Y hubo estos investigadores de McKinsey Ujú. se fueron a investigar y ¿qué hicieron en Corea? La mejor universidad del país es para maestros de primaria. No Wow. de secundaria, no de prepa, no de, para primaria. Porque dijeron, no, ¿por qué? Porque en la niñez está todo el potencial. Y ahí tenemos que poner el mejor Todo. Ujú. profesionista, es un maestro De de primaria. Entonces, el Harvard de Corea ¿Qué onda, güey? es de maestros de primaria. Y para entrar ahí, El te la Harvard. tienes que rifar. Y entonces Y te va a ir bien como maestro. No, te va bien y tienes el reconocimiento del país. Claro. Es decir, tú vienes de la universidad. Wow, tú eres maestro de primaria. Sí, wow. O sea, entonces Sí, tú ves sí, el sí. efecto que tiene, Claro. la capacidad que tiene ese talento. Y en esos los- cuates se toman en serio que están formando a los futuros médicos, ingenieros, Claro. empresarios, políticos, artistas de todo el país. ¿Qué ¿no? parte de la chamba que sabemos que tú estás ahí dentro del IPE, ¿no? Ándale, Del Instituto sí. Promotor de la Educación? Es algo que está trabajando también en la educación por mejorar, que ha crecido el equipo que justo está en ese líder y he visto que ya tienen más personas ahí. Sí, sí, y con muchos proyectos muy Ajá, padres. exacto. Y la intención del IPE fue, desde su creación ya, por cierto, este mes se cumplen 15 años. Está 15 trabajando el años. IPE aquí en Juárez, Órale. con escuelas públicas de educación básica. Ujú. Y era decir, oye, vamos a contribuir un Ok. granito, pero, por ejemplo, para matemáticas constructivas, que es un método
de aprendizaje de matemáticas jugando, Mm. como si fuera un Lego, Ujú. o si fuera fichitas tipo Montessori, en las escuelas públicas. No, hombre, fascinados los niños. Sí. Decían, maestro, ¿cuándo tenemos matemáticas? Porque es la única clase La divertida, con Pues sí, juguetes. estás jugando, Claro. Pero estás aprendes. aprendiendo. Y el aprendizaje es de vida, no es de matemáticas, no, sino veías a niños de segundo año de primaria resolviendo Sí, ya sabes hacer cuentas. Ujú. sí, resolviendo una ecuación de tercer grado en segundo de primaria. ¿Por qué? Pues, no le dices que es Que estás la ecuación de haciendo... tercer. ajá. Eso no le, sé que pagué acá y me dieron el cambio y con eso compré esto y con eso y me sobró tan Claro. La magia del juego, jugando, básicamente. Ajá. jugando. Esa es la magia del juego. Entonces, ese es un proyecto que se tiene y luego se está teniendo la capacitación para maestros y directores, no, para directores, perdón, y supervisores de escuelas públicas. Porque el principio es, tú tienes un buen líder, Ujú. tienes una escuela brillante. Claro. Entonces digo, bueno, pues vámonos con los líderes Las cabezas para, de- para no capacitarlos, sino para despertar en ellos el decir, oye, sí puedo. Y hay toda una generación, hay cientos de directores que han pasado por ahí, muy agradecidos con el IPE de haber hecho estos diplomados, que complementan lo que a ellos les gusta hacer, que es hacer educación, aprendizaje. Qué padre. A mí me encanta el tema del juego a través. Acá en Fundación Paso del Norte hacemos talleres para maestros de educación física, en el que a través del juego y el deporte desarrollamos habilidades en niños, niñas y jóvenes, porque es la manera más sencilla para ellos y la más que les llama más la atención, pues es la manera más fácil para poder aprender temas de habilidades blandas que ahorita lo decías y el tema de las matemáticas que pudiera ser algo súper difícil de comprender, pero a raíz de un juego con pelotas de cuántas pelotas están ahí y hacer una división, yo qué sé, ya vas aprendiendo y es ¿cuándo viene el maestro de educación física? ¿Cuándo viene el maestro de matemáticas? Ándale. ¿Cuándo vas a escuchar a un niño decir, quiero ya que me den matemáticas? Es súper complicado, ¿no? Seguramente sí lo hay, pero Así es complicado. Pero es jugando. Exacto. Es jugando, es la educación y el aprendizaje se da de otra forma ya. Exacto. Lo estructurado como estuvimos todos Sí, así, sentados. rígido, Ajá. ¿no? Y ahora la educación superior también está con toda la flexibilidad. Ujú. Trabajas, estudias, aplicas. Haces proyectos, estudias, aplicas. Y aparte, ya después de los 9 semestres o 5 años, ya saliste con una visión Sí, súper amplia. totalmente distinta a la visión del salón de clase. Claro. Sales con una visión integradora de por aquí, por acá, con un talento desarrollado a lo máximo. Ese es el modelo, ¿no? Oye, Pablo, pues ya para ir cerrando un poquito, si tuvieras que dejarle un mensaje escrito para que todo Juárez lo viera, ¿qué escribirías? Despertemos, estamos en un letargo muy triste, en el sentido de que Juárez es y siempre ha sido una ciudad súper abierta, súper de oportunidades, de otorgadora de oportunidades. Persona que llega a Juárez trae su idea, Claro. le va bien. Persona que llega a Juárez trae su trabajo, le va bien. Y empiezas a progresar, y empiezas a dar oportunidades, y te va bien. Es una oportunidad que a todos, es una ciudad que a todos le ofrece una oportunidad de que le vaya bien. Eso es. Y entonces el problema es que no regresamos o no vemos esta ciudad generosa, sino la vemos una ciudad que te dio la oportunidad, pero no le agradeces. No, incluso muchos la vemos como una ciudad que nos maltrató. A ver, ajá. O sea, hoy en día, ¿verdad? Entonces, pues esa dualidad existe. Sí. Así es. Sí, le quitamos, pero no le damos a Juárez. Pero, Entonces, pero me gusta, o sea, porque es despertar. O sea, Es despertar. es levantarte después del fracaso. Ujú. Levantarte después de que algo no salió bien. Sí, Claro. sí, y durante, a mí me tocó allá en los 70s, que se decía, oye, si es una ciudad manufacturera, Ujú. hay mucho empleo, qué bueno que se están dando las plantas y que se están dando estos empleos, pero se le decía al gobierno federal y a todos los gobiernos, oye, está bien, pero faltan escuelas, faltan parques, faltan lugares de esparcimiento, Pavimentación, faltan lugares alumbrado. pavimentación, alumbrado, faltan sobre todo en todo lo social, por los Ujú. hospitales, falta. Entonces, en aquellos años decían, bueno, espérense, ustedes no puede llegar todo al mismo tiempo, no puede llegar el empleo y todos los satisfactores, viene después. Ese rezago, Es lo que nos dio la madre. eso es lo que nos afectó muchísimo. Entonces, toda aquella niñez
creció en una situación adversa. Ujú. Y entonces ahorita se nos presenta el fenómeno. Pero bueno, ya lo tenemos. Hay que- Despertemos para participar, para exigir, para proponer. No nomás es exigir, es proponer, dialogar, juntarnos, hacerlo juntos, Inventar. trabajar en equipo, ser creativos, innovadores. Hay, hay, hay N actividades que puedes hacer, hasta de una brigada para limpiar la basura Ujú. en el cerro acá donde se practica bicicleta. Sí, allá en Don Es un Rayo, rayo. en la Don Sierra de Rayo, Juárez. Aquella en esa entrada donde dices tu hijo, no quieres ni ver los papeles, el Sí. mugrero, La entrada. la entrada. Sí, Y ya, luego, ya más pero allá ya está entro, precioso. precisamente porque hay gente que dice, oye, Ujú. no quiero que esto esté así. No, ahí está impecable. Sí, Y entonces sí. hay eso, la movilidad del transporte público. Órale, hay que impulsarlo, hay que completarlo. No se diga en educación, en voluntariado, en cosas. O sea, tenemos tanto, pero despertemos porque no hay pocos liderazgos, hay poco entusiasmo, Hay poco y, entusiasmo. y se va limitando en muy poquitos. Entonces Ujú. tenemos que aceptar que tenemos un problema y luego tenemos también una gran fortuna de estar enseguida de una ciudad como El Paso. Claro. Pero Fronteras. también es nuestro mal más grande, Sí. porque, Sí, porque muchos se van a vivir allá. Y luego dices tú, no que no te desprecie la preocupas, no te ciudad, preocupas por mejorar no, pero el el, entorno. aquí el No inmediato. sí, sí, no estás viviendo Ujú. el entorno, pues estás viviendo otro entorno y dices tú, sí, ¿verdad? Hay pobreza, ¿verdad? Sí, hay desigualdad, sí, Ahí nos vemos. hay basura, sí, hay inseguridad, sí, hay falta de medicinas y falta de... Sí, no, pero como no lo veo, pues no lo entiendo, pues no lo participo. Bueno, pero muchos que están Sí, allá, como ganó Milanita y sí, pero Ujú. hay muchos que son juarenses y necesito que nada. están viviendo allá y que hacen 10 veces más por Juárez Sí. que muchos de los que Sí. vivimos aquí. Entonces, no es que los que se vayan allá son decepción, no, son malos, no. Se van por alguna razón. Oye, por último, Pablo, ya para ahora sí terminar, ¿cuál es tu comida juarense favorita? ¿Cuál dirías que es tu comida? Digo, todas las que hay, no te voy a decir cuáles para que tú selecciones. Pero, bueno, mi platillo favorito, Ajá. que lo hace mi señora delicioso, es el caldillo de chile colorado. Ok, también de acá mi compa. Y caldillo de chile colorado en una tortilla de harina recién hecha. Es el elixir. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Entonces, sí, Ese sería. ese es mi platillo favorito. Ya. Pero y juarense, de comida juarense, ¿cuál dirías? O sea, que los típicos burritos, de las flautas, de... bueno, es que ese siento que sí es Sí, es muy juarense el chile Es colorado. muy forense, sí, es muy forense ¿Sí? el burrito, ¿verdad? Bueno, el burrito sí, el burrito El sí. burrito sí. Pero eh, y el chile colorado como tal también es súper del norte. es muy Sí, del bueno, norte sí, del norte sí. Sí, quizá no exclusivo de Juárez, Ajá, ¿verdad? Pero sí, del pues, norte sí, Sí, totalmente. pero sí es una fórmula, es una receta ahí de mi mamá, que lo hacía delicioso y mi esposa lo siguió y lo hace deliciosísimo. Y bueno, Qué rico. sigue la tradición ahí con mis nueras Oye, también. Que qué están padre haciendo. que dijiste uno casero. Sí, Si tuvieras sí, que sí. recomendar un changarro o un restaurante o lugar, ¿cuál te gusta? Híjole, pues hay muchos. Por ejemplo, hace ya tenía tiempo sin ir al Shangri-La, que eso en mis mocedades era, pues ir al Shangri-La era Sí, lo máximo, y muy rico. Digo, sigue y continúa y sigue la tradición, el mismo sabor de hace 60 años, Comida china. comida china. Y luego, bueno, han pasado muchos restaurantes muy buenos, que era el Julio's Café Corona, que es donde está ahora Los Arcos. Sí. Y curiosamente, fíjate eso, tú llegabas a ese restaurante de comida mexicana, Ujú. típico ahí la señora Ramírez era la que tenía las recetas, sabor casero riquísimo, y tú entrabas y decías, híjole, aquí hay 2 o 3 gentes de Juárez, todos los demás eran americanos. Ah, ya. Ve a un restaurante ahorita en Juárez y dices tú, un americano, oye, qué raro que Sí. ande un gringo aquí. Fíjate cómo cambió Ha cambiado. esa Sí, es cierto. perspectiva. Pero hay muchos restaurantes, la gastronomía en Juárez hace algo muy bueno, que tiene que también ahí hay áreas de oportunidad, como lo que han hecho ya en Tijuana. En Tijuana tienen escuelas especializadas de gastronomía, escuelas para meseros, es bollante, y ahí sí atraen a muchos americanos a decir, ¿por qué? Porque te están ofreciendo algo
muy distinto. Ujú. Aquí nos ha faltado eso. Es A un reto. Tijuana. Es un reto. Tijuana. Vamos a Tijuana. A unos platillos ahí deliciosísimos. Está que bien, tenemos. ¿no? Pues saludos a toda la raza en Tijuana. Agárrense porque... Pues ahí viene la primera escuela de gastronomía juarense. Pues muchas gracias, Pablo, por No, hombre, pues, un acompañarnos el gusto. día de hoy. Gracias por las anécdotas y por todo el expertise que nos ha platicado, que espero que nos sirva a todos y a todas. Sí, gracias a Sí, ustedes. sin duda, de verdad, muchas gracias. Y como yo ya te había dicho en alguna otra ocasión, gracias por tu trabajo, por tu lucha y que sin duda ha sido fuente de inspiración para muchos. Así que ojalá que puedas seguirlo haciendo todo lo que te queda de vida. Y las Vámonos, próximas eso generaciones. esperamos. Primero Dios. Muy bien. Gracias. Gracias, nos Saludos. vemos.